Hola, soy Verónica González y les voy a hablar sobre la comunicación, sus procesos y sus elementos. El proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación es el proceso comunicativo o el acto de comunicar. Es la transmisión efectiva de un mensaje a través de un canal de comunicación desde el emisor hasta el receptor. Es decir, es el círculo completo de la comunicación efectiva en cualquier ámbito que éste esté o se pueda dar. La comunicación es un proceso de intercambio de información que es típico entre los seres vivientes y una forma en que se realiza a través de un lenguaje, como hacemos exclusivamente los seres humanos. Sin embargo, también pueden producirse de otras maneras, como a través de señales químicas, como lo hacen algunos organismos microscópicos, o a través de sonidos, y muchas otras variantes. Así, en cualquier de los escenarios que hemos conocido, hemos llevado a cabo un intercambio de acto comunicativo, o sea, se ha transmitido información de un ser vivo a otro, a través de un método específico o en unas condiciones puntuales, que los faciliten o los dificultan. Las mismas tienen que ver tanto como los individuos involucran o como el entorno. A dichas interacciones intervienen en este proceso se les conoce como elementos de la comunicación. Dependiendo de ellas, podremos hablar del proceso comunicativo unidireccional o bidireccional. Elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación se llevan a cabo de acuerdo a un círculo determinado en el que interviene casi siempre el mismo elemento, dependiendo del modo que se produzca y el tipo de comunicación de que hablemos. Por ende, analizamos los elementos de la comunicación, podemos también evaluar cómo se producen. Dichos elementos son el emisor, aquel individuo que indica el proceso de la comunicación, que por lo tanto codifica el mensaje de acuerdo a sus capacidades y deseos, dependiendo del caso. Este siempre es el punto de partida del círculo. Si bien es posible que el emisor y receptor intercambien sus roles de manera continua, retroactivamente, como podemos hacer en una conversación, podemos pensar el emisor como la persona que empieza a hablar, como una conferencia ante la multitud o un locutor de radio. Para también un perro, los gruñidos o otros, o un ave, un canto de una hembra. El segundo elemento que podemos hallar es el receptor. Aquel quien está dirigido al mensaje del emisor, o sea, quien recibe, por lo tanto, decodifica. Lo intercambia adecuadamente de algún modo de lo que quiere decir. Esta posición no es pasiva, sino que requiere la atención del receptor, de su voluntad. A menudo puede intercambiarse con el emisor para que exista reciprocidad en la comunicación. Por ejemplo, receptores quienes escuchan hablar de otro, en el público de una conferencia que inicia una radio o por oír el locutor. El tercer elemento es el canal. Es el medio físico a través del cual establecemos la comunicación y que puede presentarse a través de un elemento que facilite o dificulte la misma, conocidos como ruido o como obstáculos o barreras comunicativas. El medio no tiene nada que ver con el emisor o receptor, sino es el vínculo físico del mensaje, como son las ondas sonoras del aire cuando hablamos o cuando un perro ladra o un pajarito canta. Todo también lleva onda, que podemos recibir unas ondas de radio al escuchar el interlocutor o las páginas impresas de un periódico, por ejemplo. El cuarto elemento es el código. El código es el conjunto de reglas que permite al receptor captar el mensaje del emisor y comprenderlo, ya sea mediante el manejo de una lengua como hacemos al hablar o mediante esa comprensión un poco misteriosa entre los animales. Son códigos de idiomas que hablamos que nos permiten codificar y descodificar los mensajes que emite y recibimos. Por tanto, el código binario de las computadoras que usamos para enviar email o la frecuencia módulas que recibimos en nuestro aparato de radio que nos permite sintonizar la estación de radio que queremos. El quinto elemento es el mensaje. Finalmente, el mensaje es el fragmento de información que el emisor le envía al receptor, cual sea. Una instrucción, una conferencia, una advertencia, una intimidación, un relato o algo parecido. Todo pueden ser un mensaje siempre que un emisor lo descodifique y transmita, un receptor lo reciba. Analizando todo esto, y con todo lo que podemos poder apreciar, que los elementos de la comunicación no aparecen aisladamente, sino que todos intervienen en un proceso combinado entre sí. Y quizás en lo cotidiano no lo apreciemos, pero en el día a día existe un proceso comunicativo y
Para poder tener una comunicación clara y efectiva, es muy necesario que todo el proceso comunicativo sea de forma clara y se establezca de manera correcta para que la comunicación sea adecuada. Claro que también hay factores que impiden la comunicación, como el ruido. Es uno de los factores que hace que el proceso no se lleve a cabo de manera correcta. Y bien, como dijo Roberto Paine, si no sabes comunicarte bien con los demás, no sabes comunicarte ni motivar. Si no sabes comunicarte, estaréis mal informados y no podrás dirigir ni controlar con eficiencia. Uno de los ejemplos de la comunicación y procesos comunicativos en la vida cotidiana pueden ser los siguientes. Cuando leemos un libro escrito con un actor extranjero, somos receptores del mensaje descritos que otros recodificaron para nosotros, los traductores. Este tipo de comunicación es unidireccional. Cuando llamamos a un amigo por teléfonos, nos intercambiamos con él y el turno de emitir y recibir mensajes a través de impulsos telefónicos en una línea privada. Ese sería el segundo, donde el emisor y el receptor intercambian información y es una comunicación bidireccional. Eso es todo, muchas gracias por abrir sus cerebros a esta maravillosa experiencia.